Pandilleros salvadoreños amenazan a familias guatemaltecas que viven en la frontera con el país vecino. Desde el 23 de mayo, Estados Unidos dejará de aplicar el título 42 en la frontera. Sin embargo, quedará vigente el título 8. Le explicamos de qué se trata. Inició la fase de entrevistas a los aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Según el Ministerio de Trabajo, 400 visas de trabajo temporales están disponibles para Guatemala. Juez otorgó por razones humanitarias arresto domiciliario al procesado Raúl Ozoya en caso cooptación del Estado. Según el Ministerio de Gobernación, finalizaron los enfrentamientos entre Tajumulco e Ixchihuán en San Marcos. Qué gusto verle. Hoy estamos a lunes, a una semana de que venga esta Semana Mayor, la Semana Santa, y aquí completamente en vivo, saludándole a usted. Buenas noches en casa. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Julio, la verdad que muy contenta de poder iniciar así la semana con análisis, con temas que sin duda alguna marcan. Y ¿no? Las maras lo han hecho desde ya a varias familias, de hecho. Es correcto, las maras amenazando a las familias en la frontera, el título 42 que se va, pero queda el título 8 que ya lo explicaremos allá para los inmigrantes y que inician las entrevistas a los postulantes al MP. Pero no estamos solos. No, hay noticias internacionales porque Costa Rica tiene su nuevo presidente y Andrés Estrada nos hablará de estos y otros temas. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, Sandy. A la audiencia, es un gusto estar con ustedes. Y sí, vamos a hablar sobre Costa Rica definitivamente. El viernes hablábamos sobre los cuestionamientos que tenían los dos candidatos, pero al final uno de ellos es quien logró ser el nuevo presidente de Costa Rica. Y vamos a hablar también sobre la situación que está pasando en Ucrania, imágenes muy fuertes que surgen desde una localidad cerca de Kiev. Y también sobre la primera visita al extranjero de Gabriel Boric, el nuevo todavía presidente de Chile. Así que estos son los temas que estaremos abordando. Le invitamos a permanecer siempre en sintonía. Comenzamos. Vamos. Salvadoreños han amenazado a familias guatemaltecas que viven en la frontera con el fin de esconderse de las autoridades de su país. Así lo afirmó el ministro de Gobernación. Ha habido amenazas en el área fronteriza de pandilleros tratando de rentar obligadamente o expulsar de algunas viviendas a guatemaltecos que residen en áreas fronterizas. Al menos 3 familias han denunciado amenazas por pandillas procedentes del vecino país. Las autoridades informaron que reforzarán los operativos de seguridad en la frontera con ese país. Estamos fortaleciendo la presencia policial en esa área. Como repito, hay 500 efectivos de policía involucrados en este plan y serán supervisados constantemente. Hemos hecho sobrevuelos en el área fronteriza y la supervisión de los diferentes funcionarios de todos los niveles, hasta el más alto nivel, ha sido constante en esa área. Bueno, y es que ahí lo tenemos, televidentes y Sandy. Hay una lucha frontal del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra de las maras o pandillas. No es de ahora, es cierto que no este fin de semana, sino que el anterior, el último de marzo, pues bueno, se dio una situación en la cual murieron más de 62 salvadoreños a mano de las pandillas, pero ha sido una constante desde que él asumió el gobierno este combate frontal a las maras. Ahora, eso sí, las maras son transnacionales, no conocen fronteras y bueno, uno de los países donde ellos pudieran venir, sobre todo los integrantes de la MS-13, es a Guatemala, pero eso implica muchas cosas, Sandy. Exactamente, Julio, y es el efecto también que ya ha empezado a tener, ¿no? Hoy lo que daba a conocer el Ministerio de Gobernación sobre varias familias que en zonas fronterizas ya están sufriendo, de hecho, pues este fenómeno criminal que se está registrando. Así es. Donde las maras, pues bueno, están buscando también conquistar más territorios de los que ya tienen, porque tampoco es que vayamos a decir, bueno, hasta ahorita van a venir las maras a Guatemala, no, porque ya están muy bien establecidos y tienen una conexión bastante fuerte entre países, pero ¿qué tanto se pueden fortalecer en países como el nuestro y marcar aún más los efectos que sabemos que las extorsiones, las amenazas de todo tipo, pues están ahí presentes y muchas de estas están vinculadas a las maras? Eso es muy cierto. A todos aquellos pandilleros guatemaltecos he de decirles que aquí en Guatemala, simple y sencillamente,
al igual que su país, no los queremos. No los queremos porque ya ese es un problema y es un fenómeno de seguridad que nosotros vivimos en el día a día. Ahora, eso sí, este es el momento en el cual, a través de las políticas implementadas allá en El Salvador por el presidente Bukele, nosotros tenemos entonces que cuidar que esa transnacionalidad de las maras no se pase a delinquir a nuestro territorio. Entonces significa una activación de los sistemas de inteligencia de Estado, significa una activación de las fuerzas de seguridad, particularmente en esas zonas fronterizas con El Salvador, por parte del Ejército de Guatemala en primera instancia como un gran bastión para poder controlar la soberanía y por supuesto los operativos constantes y continuos de la PNC que debe ser reforzada, porque lo que sí no se puede permitir es que estos delincuentes allá en El Salvador vengan a delinquir a Guatemala y vengan a amenazar a nuestra gente que las van a sacar de sus casas literalmente para ellos instalarse acá. ¿De qué forma tiene que actuar pues las autoridades de Guatemala, Julio? Porque mira, El Salvador pues ya se puso bastante fuerte en cuanto a las medidas. Eso no significa que se fueron las maras, ya El Salvador está libre de maras, porque tampoco. Pero sí está tomando decisiones drásticas. Ahora bien, que la problemática se nos va a ir arrastrando a nosotros, vemos estas complicaciones que ya se empiezan a tener. ¿Cuál debería ser el papel que tendría que tomar Guatemala para poder de esta forma hacer frente y no dejar entonces dominarse por estas estructuras? Yo creo que nosotros no nos podemos quedar atrás, y cuando hablo de nosotros me refiero a Guatemala, a Honduras también, y esto a la par de El Salvador. Es decir, hay varios pasos y varias etapas para poder combatir el fenómeno de las maras. Por supuesto que uno de ellos es el que se está haciendo en El Salvador, es decir, la persecución y la represión. ¿Para qué? Para llevarlos ante la justicia, en este caso salvadoreña, hondureña o guatemalteca, no importa, y que paguen obviamente por sus fechorías. Ahora, hay diferencias que son sustantivas. En El Salvador, en la cárcel de Izalco, han logrado juntar al barrio 18 y a la MS-13, y contrario a lo que se pensaba, que iba a ser una serie de masacres, pues han logrado una convivencia pacífica, pero han logrado también un control desde la cárcel. Digamos que no un 100%, pero sí a un alto porcentaje. Eso no está pasando en Honduras, eso no está pasando en Guatemala, en nuestro propio sistema penitenciario. Entonces, número uno, equipararnos a esa situación. Sí persecución, pero el control de las cárceles. Y número dos, Sandy, yo creo que esto cae por su propio peso. Fuera de castigar y poner tras las rejas a aquellos que ya son pandilleros, han delinquido y han matado gente, tenemos que combatir Honduras, El Salvador y Guatemala aquellos fenómenos sociales que son los que generan que más jóvenes se integren a las maras, porque si hoy metemos 100 mareros a la cárcel, mañana van a aparecer 150 que quieren integrarse a la mara, y esa no es la forma de combatir el fenómeno de forma integral. Efectivamente, Julio. Mira, realmente El Salvador ha hecho distintos esfuerzos para poder controlar la situación de las maras. Recordemos que hace varios años se tuvo incluso la tregua, la famosa tregua, en la cual al parecer también pues se logró como cierto control, no total, pero por lo menos. El punto aquí es qué han hecho el resto de países centroamericanos, y esto nos incluye a Guatemala. Sí, aquí es donde nosotros no hemos logrado equipararnos, es decir, está bien, ahora nos estamos preparando. He visto las acciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa Nacional en conjunto para tratar de frenar este fenómeno criminal transnacional que se nos puede venir. Pero ahora ya llegó el momento también de iniciar una persecución muy fuerte. Pero te digo también, Sandy, ¿de qué nos va a servir aquí en Guatemala, con las cárceles colapsadas que tenemos, que capturemos, digamos, a los principales cabecillas, operadores o sicarios de las maras, si desde adentro van a seguir ordenando y delinquiendo? Es allí donde necesitamos, sí, la represión, pero el control del sistema penitenciario. Y después de ese control del sistema penitenciario y a la par de la persecución, reforzar temas de educación, de prevención, de deportes, de actividades culturales y todo que puedan alejar a los niños realmente del mundo de las maras. Eso es lo que necesitamos. Así es. Vamos con datos, Julio, ¿te parece? Con mucho gusto. Claro que sí, Sandy. Vamos a ver, nuestra producción los tiene ya allí. El Salvador ha tomado una estrategia, ¿no? Y es como el plan, aquel supermano dura. Es un combate y es una represión fuerte, como tú lo has mencionado, Sandy, en contra de las pandillas. Recordemos que en El Salvador la más grande que opera ya se llama la MS-13. Ahora, se ha producido recientemente en El Salvador una fuerte ola de violencia. Nada ajeno
a Guatemala ni tampoco a Honduras. Los pandilleros, como son criminales transnacionales, fácilmente van a poder cruzar la frontera con cualquiera de estos dos países, pero nos interesa resguardar el nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces los esfuerzos conjuntos, voy a pedir por favor a la producción a la otra tabla de datos para que veamos inmediatamente, Sandy, otras acciones como las que vemos ahí en pantalla. A ver, ¿podría aumentar los hechos criminales en Guatemala? Sí, definitivamente. A más pandilleros, más criminalidad, eso es obvio. Existen amenazas directas ya en contra de familias de áreas fronterizas como Jutiapa, como Santa Rosa, que esto no hay que permitirlo. ¿Qué es lo que puede hacer, Sandy? ¿Podrían extenderse a otras áreas geográficas que no sean solo la frontera con El Salvador? Por supuesto que lo pueden hacer. Las acciones de prevención del Ejército y de la PNC van a ser muy importantes. Definitivamente lo van a hacer, Julio, y este es el punto entonces donde las autoridades tienen que ir redoblando también sus esfuerzos para hacerle frente a todo lo que se viene, a una oleada incluso de violencia que se pueda registrar y otros crímenes que podrían marcar un repunte también, Julio. Sí, Sandy, es que recordemos que al final de cuentas el principal fenómeno criminal que nosotros tenemos con relación a la inseguridad, fuera de los tratantes de personas, los traficantes de armas y los narcotraficantes, que es una violencia muy entre ellos, son las maras. Las maras son las que nos azotan. Las maras son las que provocan el sicariato, las que provocan la extorsión, las que provocan muerte entre ellos, y eso significa enlutar a las familias guatemaltecas, las que están haciendo que se pierda la juventud porque los van captando y no podemos hacer mucho realmente para impedirlo. Allí está el secreto, en tratar de llegar a combatir la causa, el impedir que los jóvenes se vayan a las maras. Pero bueno, entonces creemos trabajo. Bueno, entonces significa crear seguridad, eso significa también la creación de desarrollo, la creación de empleo, el poder darle bienestar a las familias guatemaltecas, salud, educación, el poder cambiar ese panorama social que se tiene. Y entonces sí, Guatemala, Honduras y El Salvador vamos a poder combatir las maras, porque contrario a lo que hemos visto en los últimos 35 años, las maras, en lugar de disminuir, van cada vez en aumento. Definitivamente. Vamos a ir con otros datos también, Julio, ¿te parece? Porque sin duda alguna vemos la situación que se da y me llamaba la atención cómo es que ciertos delitos podrían aumentarse, Julio. Hablamos, las extorsiones van vinculadas a temas de pandillas, pero ¿qué otros delitos podrían marcar en ese fenómeno criminal también una repercusión derivado de lo que ha pasado en El Salvador y de esa posible inmigración de más mareros? Nos preocupan obviamente las extorsiones que van vinculadas a la muerte, es decir, a los asesinatos, pero también tenemos que tener muy claro una situación, Sandy. En Guatemala ya ha pasado esto y pasó mucho, por ejemplo, en áreas como algunas colonias de la zona 18. Llegan los pandilleros realmente en masa a hostigar a los habitantes hasta que estos tienen que abandonar sus casas. En Villanueva también ha sucedido, entonces, y en Misco. Esto es lo que tenemos que evitar, porque una fuerte oleada de pandilleros de la MS-13 puede provocar dos cosas: más incidencia criminal y un fortalecimiento de esa pandilla. Recordemos que en Guatemala la pandilla más fuerte es el barrio 18. ¿Qué va a significar esto? La territorialidad, que es una de las características de las maras, va a hacer que se incremente esa guerra entre pandilleros, incrementando la muerte, incrementando la inseguridad, incrementando el miedo, incrementando el terror, y nosotros, es por eso que como Estado tendríamos que empezar a responder de la misma manera, fuertes como en El Salvador. Sin duda, Julio, vemos entonces el efecto que ha tenido también El Salvador, que ha probado distintas estrategias, ya lo hemos mencionado, y para ir casi que dando conclusiones sobre este tema, Julio, ¿por qué crees que al final la famosa tregua entre El Salvador y los pandilleros, entre el gobierno y los pandilleros, pues al final no tuvo mayor efecto? Porque algunos incluso mencionaban que en su momento fue una situación de maquillaje nada más. Sí. La tregua, digamos que en El Salvador funcionó un poquito a medias dentro de las mismas cárceles, simple y sencillamente para no crear, digamos, una matanza como la que pasó aquí hace varios años en el preventivo de hombres de la zona 18 entre los homies, es decir, entre los verdaderos líderes de las pandillas. Entonces, allá funcionó de esa forma. Pero el combate frontal que ha mantenido Nayib Bukele en El Salvador en contra de las maras, y que vemos esas imágenes que hemos estado observando a lo largo de este análisis, en la cual hay capturas importantes, en la cual los mareros están escondiendo hasta como en una especie de túneles, de hoyos, de agujeros, no sé cómo decirle, ha hecho pues simple y sencillamente que El Salvador tenga ahorita una política represiva,
política represiva que está bien y que además, como tú decías, han logrado controlar esa cárcel de Izalco, que se ha vuelto una cárcel modelo. Si El Salvador lo hizo, Guatemala lo puede hacer. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Animarnos. Y bueno, y si la guerra entre pandillas ahí dentro de las cárceles, pues significa que ellos van a empezar y qué sé yo, algo que como una especie de motín o una matanza entre ellos, será entre ellos, pero es preferible así y no en la calle. Sin embargo, hemos visto también que, pues, cómo es que logran sus objetivos haciendo precisamente esto, los motines, las matanzas, para lograr obtener también los beneficios y de esta forma, pues, que no se les no pueden hacer incluso traslados de sus líderes y de algunos de sus integrantes. De esta manera es como buscan controlar también el sistema penitenciario y que veremos entonces cuál va a ser la respuesta de Guatemala ante esta situación que se está registrando y cómo evitar también que nos dominen, Julio. Así es. Pongo entonces la confianza en este momento en las fuerzas de seguridad, particularmente en el Ejército de Guatemala, para tratar de salvaguardar nuestra frontera. Y esperemos que también la acción policial y de inteligencia sirva para ello y que esos mareros salvadoreños sí sean perseguidos, reprimidos, pero allá en su país no se pasen a delinquir a Guatemala. Vamos a continuar con Sandy Monroy y más información. Así es, Julio, porque en este momento vamos a cambiar de tema, hablaremos de situaciones laborales y de migración, porque el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer cuántas visas temporales de trabajo se estarán otorgando a nuestro país. Esto luego que el gobierno de los Estados Unidos realizara el anuncio sobre el apoyo para Centroamérica. Cerca de 400 visas de trabajo temporal H-2B que corresponden a las asignaciones para Guatemala se han logrado concretar con empleadores estadounidenses. Muy pronto la cartera laboral dará a conocer información oficial sobre plazas que estén disponibles para ciudadanos. Solo en lo que va de en lo que va del año, el primer trimestre, llevamos alrededor de 398 personas que han viajado a Estados Unidos y Canadá. Esperamos que ese número crezca. Tenemos que tener en cuenta que el número creció significativamente, ¿verdad? Pasaron de 3.500, que fue el año pasado, ahora a esas 3.000 a 11.500. Entonces vamos a trabajar. Nosotros como Guatemala fuimos los que mejor aprovechamos el año pasado esas visas en relación a los otros países que también podían optar a ellas. Esperamos que este año no sea la excepción, sino seguir con ese proceso en el cual hemos estado trabajando de fortalecer el Departamento de Movilidad Laboral para que las personas puedan optar a estos espacios de trabajo en el extranjero. Se recomienda no dejarse engañar por estafadores y por cualquier duda, llamar al 1511 del Ministerio de Trabajo. Nosotros ahorita es a las empresas serias, responsables, que se registren porque ese va a ser el parámetro para poder determinar y entonces ir a ver donde hayan posibilidades de estafa. Si no está registrada ya es un indicio para nosotros de que seguramente... El título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención, donde pueden pedir asilo, pero no es inmediato y los grupos pueden ser objeto de expulsión. En diciembre del año pasado se mencionó que en el tapón de Darién, en el Panamá, había un fuerte contingente de haitianos. Hemos ido viendo que esos flujos se van moviendo. Recientemente, tiene alrededor de 15 días que en Dalí, Honduras, se reportó un fuerte contingente de más de 800 personas entre haitianos, venezolanos, extracontinentales, incluidos de países árabes. Y hace unos momentos en comunicación con colegas que acompañan también el tema migrante, comentaban que ya empezaron a desplazar estos flujos. Se recomienda a los migrantes a no caer en los engaños de los tratantes, también conocidos como guías o coyotes, e informarse sobre las nuevas disposiciones del gobierno norteamericano. Y otro es que, como todas las visas en Estados Unidos, tienen un límite. Y entonces hay que recordarse que las solicitudes de asilo todavía tenemos en trámite las del 2020, las del 2021 y con estas vendrían las del 2022. Entonces eso también, hay muchos casos todavía en gestión y que hay, digamos, por lo menos una ventaja, ya no van a separar a las familias como sucedió en la administración anterior,
pero tampoco hay la capacidad de los estados para atender estas demandas de asilo, tanto en Estados Unidos como en México. No se vaya a dejar engañar, sobre todo por los coyotes, que son unos delincuentes. Ni se vaya a dejar engañar ahora, Sandy, con que si ya no está el título 42, que en esencia lo que hacía el título 42 era evitar un proceso legal, nació en la época del gobierno del presidente Donald Trump, y lo que hacía era expulsar al país inmediatamente vecino, es decir, a México e inclusive aquí a Guatemala, al Ceibo, en el Petén, a los inmigrantes, o sea, sin ningún trámite más, una cuestión inmediata. Ahora, pues supuestamente estará la falsa creencia de que si no está el título 42 no van a ser expulsados los inmigrantes. No, pero es que ahora se va a aplicar el título 8, que no es que sea más positivo para nuestros migrantes. Lo que hace confundir a la población y que hay que prestarle mucha atención es que con el título 8 se menciona que sí existe la posibilidad de solicitar asilo, pero va a un proceso también. Sí. Y muchas personas en esa solicitud han tenido una negativa y han sido deportados también. Entonces, es correcto. No es una garantía el título 8. Aparte, como hemos visto a lo largo de las imágenes que se transmitieron y que se van a seguir transmitiendo para que usted vea la justa dimensión de esto, el título 8, como tú bien dices, permitirá solicitar el asilo político por temas de inseguridad, pero es que temporalmente vas a estar resguardado como lo ha hecho Estados Unidos, es decir, esos no son albergues, perdón. No, ¿y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Es que eso ya más parece una cárcel, una situación inhumana, en la cual se da una separación también, ¿no?, de los núcleos familiares, mujeres, niños y hombres, pero lo más probable que pase con el título 8 es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. La mayor cantidad de solicitudes serán denegadas, algunas pocas van a ser aceptadas y la mayor parte de los migrantes van a ser deportados. ¿Sabes por qué? Porque ya se ha convertido en las autoridades estadounidenses, pues no son tontas. Ya saben que cada quien lleva una denuncia interpuesta aquí en Guatemala, por ejemplo, en el caso de nuestros migrantes, donde dice que son amenazados y que el tema de inseguridad es tanto que por eso piden ese asilo de orden humanitario, pero no se los van a brindar a la mayoría de ellos. No, definitivamente no. Y en este punto usted no se deje engañar, porque mira, Julio, el hecho de se va el título 42, pero nos queda el título 8. Realmente sí, no es una esperanza, para nada. No. Pero el punto aquí es que no sabemos cómo los tratantes de personas van a vender a esta idea, porque en la necesidad, unas palabras de consuelo como el hecho de que, bueno, usted quiere emigrar porque tiene necesidad, porque pues de verdad quiere buscar una mejor oportunidad. Mire, ahorita es el momento porque está el título 8, va a poder pedir asilo, sí. Hay que esperar, pero es una buena oportunidad. Este es el momento de emigrar, porque esa palabra realmente ha hecho que varios se animen, que sea la patadita que necesitaban, y aunque no tengan el dinero, buscan la manera de obtenerlo, Julio, muchas veces endeudándose o dejando también sus pertenencias a cambio de poder obtener el dinero para poder viajar así ilegalmente, porque recordemos, es que pagarle a un coyote no es barato, Julio. No, porque ahora las tarifas, como ya lo habíamos analizado la semana anterior, han variado, ¿no? Dependiendo, llamémosle así, el tipo de viaje que se quiere. Desde lo más sencillo y más peligroso, viajando por plataformas y por situaciones de trailers donde probablemente mueres hasta asfixiado o te para la policía, que vale alrededor de 60,000, 70,000 quetzales, hasta 120,000 quetzales y más, donde viajas como si fueras un turista y van pagándole no solo a narcotraficantes, sino que a la propia policía de México a efecto de llevarte a la frontera. Pero de todas maneras el panorama no es bueno. Muchos pasarán, pero la mayoría se quedarán. Y mira, la verdad es que las estrategias que pueden utilizar los tratantes pueden ser diversas. Desde, bueno, ya, porque en mayo es que inicia, ¿no? El 23, si no estoy mal. El 23 es correcto. Bueno, finaliza el título 42, entonces puede ser que en este momento estén convenciendo a quienes todavía dudan para que aprovechen antes del 23 de mayo. Exactamente, pero o también, bueno, es preparar la nueva estrategia para vender el viaje inseguro.
para aprovecharse también de estos supuestos beneficios que se tienen para migrantes cuando recordemos que el panorama no es tan alentador. Es desolador. Vamos a ir con datos acá en A la Medida. Sandy, por favor, gracias a nuestra producción. Se nos va definitivamente el título 42, quedando el 8. Migrantes indocumentados van a ser investigados bajo el artículo 8, la norma previa y común en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias importantes? Bueno, que los migrantes detenidos trasladados a centros de procesamiento podrán esperar allí la resolución de su caso, pero esto no va a ser rápido, va a ser una situación bastante larga. Además, en ese tiempo la persona puede tramitar su solicitud de asilo, algo que eventualmente no estaba contemplado en el título 42, y el asilo en todo caso será por la razón humanitaria de la inseguridad que se vive en nuestros países. Si pasamos, por favor, con el apoyo de nuestra producción a la otra tabla informativa, vamos a ver la situación de lo que está pasando en Washington. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca, fíjate Sandy, afirma que los migrantes que no tengan una base legal para quedarse en el país van a ser expulsados. Pese a la eliminación del título 42, ¿qué nos están diciendo? Señoras y señores, no son bienvenidos. Simple y sencillamente eso es. Funcionarios estadounidenses, mexicanos y de los países centroamericanos esperan, como obvio es, un aumento de migrantes, particularmente porque en Honduras, Guatemala y El Salvador, Sandy, las condiciones de vida y los problemas sociales es que cada vez son más graves, dramáticos, y la inseguridad también lo es, y la falta de oportunidades crece. Y además es la aspiración de un futuro mejor, o en todo caso de una reunificación familiar. Se aprovechan de esas necesidades, Julio, se aprovechan de esas esperanzas que se tienen también de poder buscar ese futuro mejor que ya tú mencionabas, y se lucra con esos sueños, y eso es lo más difícil, cuando realmente es muy raro cuando un migrante te cuenta que antes de empezar el viaje les dicen que se pueden morir en el camino. O sea, te pintan tan bien el panorama que te emocionas. Claro, no, y te digo algo más, hablando con gente que ha pensado en migrar, o que lo ha intentado y no ha podido, o que está a punto de hacerlo o ya lo hizo, fíjate que el incentivo termina siendo hasta cierto punto perverso y engañoso, porque dice, es que mire, mi primo se fue, mi familiar, el que sea, el cuñado, ¿y sabe cuánto está ganando en promedio? Entre el equivalente a 20,000, 25,000 quetzales al mes. Sí, pero no cuentan lo otro, es decir, cuántas horas tienen que trabajar, y tienen que trabajar de domingo a domingo, y tienen que trabajar en 2 o 3 trabajos, y además el alquiler les va a costar como $2,000 más la manutención que tienen que tener ahí. Es decir, esto no es fácil, aparte de andarse cuidando, ¿no?, para no ser deportados, la discriminación y el tipo de trabajo que tienen que realizar. Exactamente, realmente no es tanto ese sueño americano. Para nada. Solo ha quedado en un nombre, solo ha quedado en una ilusión que se tiene para conseguir algo mejor. Pero imagínate, Julio, realmente nuestros connacionales han demostrado que tienen de verdad todo el talento para trabajar, que han hecho al final sus pertenencias, sus propiedades, con ese trabajo duro, trabajando de lunes a domingo, incluso teniendo varios trabajos, porque el país les niega también esa oportunidad, y hasta que eso no cambie, el interés y la ilusión por tener un futuro mejor va a seguir. Ahí va a estar. Es por eso que hemos dicho hasta la saciedad, y lo seguiremos diciendo aquí en A la Medida. La prioridad de prioridades hoy, acá en Guatemala, Salvador, Honduras, es lo mismo, es que haya seguridad. Habiendo seguridad, hay paz y hay tranquilidad. Hay otro ambiente para que entonces tú digas, bueno, si tengo 5,000 quetzales, 20,000 quetzales o lo que tengas, voy a emprender un pequeño negocio, sin temor a que me vayan a extorsionar, sin temor a que me vayan a matar, ni a mí ni a mis familiares. Pero eso también va a significar que los empresarios de mayor escala y de mediana escala guatemaltecos van a tener la confianza también de invertir, y que van a tener la confianza de invertir empresarios extranjeros, y que el turismo se va a activar. Pero si no tenemos seguridad como primera de las grandes prioridades en nuestro país, esto va a seguir siendo una utopía, va a seguir siendo un sueño, y lo que veremos cada vez más es el anhelo de muchos guatemaltecos, que aunque no lo entendamos, es justificable, de querer migrar a Estados Unidos para un mejor futuro, entre comillas. Exactamente, un mejor futuro, un futuro que no está garantizado,
que realmente en cualquier momento, ni siquiera logrando llegar a los Estados Unidos, puedes dar por sentado, entonces voy a estar 10 años y me regreso. No, o sea, en cualquier momento también los pueden detener, los pueden deportar, y también es el seguimiento que también nuestras autoridades le tienen que dar a la familia que se quede, que recibe esa remesa, Julio, porque ese es otro punto también. Imagínate, Sandy, lo que acabas de decir tiene una importancia vital, diría yo, y sustantiva. Si tuviéramos seguridad en Guatemala, esa cantidad de remesas que viene, podríamos emprender aquello que tanto hemos hablado aquí también, los planes de capacitación e información para los familiares receptores de remesa, a efecto de que, por supuesto, utilicen algo para su manutención, pero que utilicen los otros 2/3 de esa remesa para dos cosas importantes: el ahorro por una parte y el emprendimiento. Pero ¿quién va a querer emprender en un país que no te da la garantía de seguridad de que tu negocio no va a quebrar o de que no te va a pasar algo por ser emprendedor, verdad? Bueno, eso es lo difícil. Exactamente, un panorama complicado, la verdad, por donde sea que lo veamos, Julio. El punto aquí es, bueno, ¿cuándo se va a hacer algo? Porque aquí hemos analizado tantas veces el tema y vemos los avances y también van un poco lentos, ¿no? Mucho. Es momento de que todas las instituciones que ven temas relacionados con la migración, con el apoyo a migrantes, puedan unificar esfuerzos, porque yo creo que juntos pueden hacer más que cada quien viendo entonces una acción a lo individual. Pueden articular esas acciones que permitan mayores resultados y un avance también mayor para nuestros conciudadanos, que muchos están esperando una oportunidad. Muchos, te aseguro, que no han viajado ilegalmente porque probablemente no hayan ni cómo conseguir el dinero, pero que la intención sí la tienen. Así es, eso es correcto. Bueno, y nosotros, mientras tanto, Sandy, dando el seguimiento para que usted saque las mejores conclusiones en casa, continuamos también con la información aquí en A la Medida. Y es lo siguiente, vamos a notas del orden judicial. ¿Sabe usted que en el caso cooptación del Estado, el juez otorgó, por razones denominadas humanitarias, un arresto domiciliario al empresario llamado Raúl Osoy? Bueno, pues la ampliación de la información aquí está para usted. En el 2018, las fuerzas de seguridad reportaron la captura del empresario Raúl Osoy Penados. Tenía una orden de captura vigente por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, en el caso cooptación del Estado. Ese mismo año, el juez del proceso aceptó la petición de la Fiscalía a cargo de la investigación que Osoy quedara en prisión preventiva y que lo investigaran por lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. En varias ocasiones el procesado solicitó que se le cambiara la prisión preventiva por un arresto domiciliario, alegando quebranto de salud, igualdad procesal, que no hay peligro de fuga y que finalizó el plazo otorgado para la investigación respectiva. Este 4 de abril, el juzgador aceptó cambiar la prisión preventiva de Osoy Penados por razones humanitarias a partir de la fecha antes mencionada, que dará libertad condicional para que pueda atender unos padecimientos del corazón. Quedó en arresto domiciliario sin el pago de una fianza económica. Únicamente puede salir de su vivienda para recibir los tratamientos médicos. Y periódicamente, un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, lo evaluará para informar sobre su estado de salud. Los integrantes de la Comisión Postuladora para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026 acordaron que los días 4, 5 y 6 de abril escucharán los planes de trabajo de los 15 aspirantes. Se acordó escuchar a 5 postulantes por día. Cada uno tendrá una hora para su participación ante la comisión. 15 minutos para... Bueno, y ahí lo tienen, ¿no? Iniciaron el día de hoy y durante los siguientes 2 días, televidentes y Sandy, las entrevistas para aquellos que son precisamente candidatos a Fiscal General de la República. Ahora, digo yo, hay cosas que aquí tenemos que analizar, Sandy. Más o menos les van a dar una hora.
pero es que de esa hora van a ocupar 15 minutos nada más para exponer su plan de trabajo. Yo creo que hubiese sido muy bueno unos 30 minutos para el plan de trabajo y 15 a 20 minutos para las preguntas y respuestas, porque es que si los vas a entrevistar durante 45 minutos es porque no quedó nada claro o porque el tiempo que le diste para exponer el plan de trabajo fue muy corto. Exactamente, Julio. La verdad es de que sí, creo que se espera entonces poder tener un plan de trabajo bastante completo. Así es. Y para poder exponer esto sí necesitas tiempo, ¿no? Para acompañarte pues de recursos, para poder ejemplificar muy bien y poder pues mostrar entonces esa proyección que tienes estando al frente de este ministerio tan importante, el Ministerio Público. Y realmente es un gran reto al que están enfrentando los candidatos. El punto aquí es que, bueno, ya iniciaron, entonces, aunque digamos podría ser media hora, ya los primeros 5 tuvieron 15 minutos y por igualdad el resto también tiene que tener los 15 minutos. Ahora bien, será importante ver los criterios que también van a calificar los comisionados. Sobre todo porque estas entrevistas sí tienen ponderación. Y es en ese contexto, por favor, si ustedes me lo permiten, y también Sandy, que vamos a ver junto con la producción de A la Medida los datos. Y ahí están en pantalla, fabuloso, ¿no? Escuche usted lo siguiente, por favor, y es que el proceso para nombrar al próximo fiscal general de la República, Sandy, está entrando a una de sus últimas fases, y esta es la entrevista individual de candidatos. Ahora, importante recordar que de conformidad a lo que estableció la propia comisión de postulación, ¿no? Las entrevistas personales sí van a tener una ponderación, es decir, un punteo. Les van a dar un puntaje por lo que respondan y por lo que expongan. También ha sido ya ponderada la experiencia académica y la experiencia profesional de cada candidato. Sin embargo, y esto es lo que yo a veces, pues, bueno, no sé, no lo entiendo, aunque tal vez tendría una lógica, ¿no? El examen psicométrico no representa ninguna ponderación. Te puede llegar cualquiera entonces a dirigir el Ministerio Público. Pero de estos candidatos, que son 15, se integrará la lista de 6 que se entregan al presidente. Por cierto, si vamos con los otros datos, gracias producción, el próximo mes de mayo, en este contexto, el presidente de la República va a tener que nombrar al próximo fiscal general de la Nación. Este proceso de las entrevistas, ese espacio de los 60 minutos, pues bueno, es el que se está llevando a cabo. Y hay algo que al final de cuentas parece ser que no contó tanto: el proceso de presentación de tachas y de defensa de los mismos. Se espera que el trabajo de la comisión postuladora, al final de cuentas, Andy, sea objetivo, sea productivo, y que al final también, cuando ya entreguen el listado, no pase el bochorno de lo que sucedió con las comisiones de postulación de Corte y de Suprema y de Apelaciones, es decir, que no se nombraron funcionarios. Aquí sí esperamos un próximo fiscal general. Ojalá que sí, Julio, ojalá que este proceso de verdad se logre pues concluir y respetar en el resultado, que aparte de eso va a ser muy importante el trabajo que haga la comisión de postulación para dejar claro todo, actuar siempre con la transparencia que se ha estado llevando también los procesos, poder informar y rendir cuentas a la población como parte pues también de esta elección que se está realizando, una de las elecciones importantes también te diría de nuestro país, y que al final se respete, ¿no?, esta decisión, porque se está demostrando que por medio de lo que la ley dice de las comisiones de postulación, podemos no estar a favor de lo que dice la ley, pero es lo que está vigente y es el proceso que se debe realizar. Así que veremos si se logra entonces terminar con éxito este proceso de elección, y que ojalá, Julio, por el bien del país, que se logre respetar entonces, porque si no vamos a pasar así con un tema de elección de fiscal general que no se logra concluir. Cortes, más Corte de Constitucionalidad, más Fiscalía General de la República inconclusos. Creo que el país no está para eso. Claro que sí. Concluimos entonces este tema y regresamos con Andrés Estrada y las notas internacionales. Somos A la Medida. Para la fecha de hoy, 4 de abril de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 51 centavos. Venta 7 quetzales con 67 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 4 de abril, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 89 centavos. Venta 9 quetzales con 57 centavos.
Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Empezamos hablando sobre la invasión de Rusia a Ucrania porque ha surgido una condena internacional. Tanto líderes de Occidente como también muchas personas se han horrorizado al ver estas imágenes que muestran cómo cuerpos han quedado en las calles, en fosas comunes, en una ciudad que está cerca de Kiev, de la capital. Estas imágenes surgen después del retiro de las tropas rusas. Veamos lo que pasó. Rusia enfrenta una nueva oleada de condenas internacionales y acusaciones de crímenes de guerra. Tras el retiro de soldados rusos de las afueras de Kiev, fueron reveladas calles cubiertas de cadáveres. Muchos parecían ser civiles y algunos aparentemente asesinados a quemarropa y con signos de tortura. Las imágenes de los cadáveres dejados al aire libre o en fosas comunes provocaron llamados de sanciones más severas contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó su primer viaje reportado fuera de Kiev en casi 6 semanas. Llegó al pueblo de Bucha con el propósito de ver por sí mismo lo que calificó de genocidio y crímenes de guerra. Según autoridades de Ucrania, los cuerpos de 410 civiles han sido retirados de los pueblos del área de Kiev que fueron retomados tras la retirada de tropas rusas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin debe enfrentar un juicio por crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia calificó las escenas en las afueras de Kiev como una provocación montada. Rusia rechaza las atrocidades considerándolas una farsa por parte de Ucrania. Los descubrimientos se produjeron tras la retirada rusa de los alrededores. Las tropas rusas se retiraron de esta parte alrededor de la capital ucraniana y aquí fue donde se encontró esta situación. La embajada de Rusia, el Kremlin, el gobierno ruso afirma que todas estas imágenes son montadas y afirma que es parte de una estrategia de Ucrania falsa totalmente. Sin embargo, hay varias situaciones que corroboran la situación, lo que está pasando. Uno de los argumentos que dice Rusia es que estos cuerpos los habrían puesto los militares ucranianos cuando salieron las tropas rusas para montar y para acusar a Rusia de que están haciendo esto. Sin embargo, hay imágenes satelitales desde hace varios días atrás, incluso semanas atrás, que ya muestran estos cuerpos en las calles. Además, otra situación es que los periodistas que están en el lugar, que son varios periodistas de varios medios de comunicación, han descrito un olor que emana de los cuerpos. Y ojo, en estos lugares donde las temperaturas están casi bajo cero, el olor no surge de un día para otro, sino que cuando hay olor detrás de estos cadáveres es porque ya ha pasado bastante tiempo por esta situación de congelamiento que se vive en esos lugares. Hablemos ahora sobre lo que está pasando acá en Centroamérica, específicamente en Costa Rica. El domingo existió elecciones entre dos candidatos que no parecían lanzar o sacar la emoción de los costarricenses, pero uno de ellos fue el ganador. Rodrigo Chávez, exministro del actual gobierno, economista y candidato del Partido Social Democrático, obtuvo el 53% de los votos. Su rival, el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional, con el 47% de los votos, reconoció su derrota rápidamente. El abstencionismo fue del 43%, una cifra alta para Costa Rica. Entiendo el mandato que he recibido hoy como una obligación para ejercer mi liderazgo con honradez, con eficiencia, transparencia y austeridad, pero también con solidaridad hacia las personas más vulnerables de nuestra patria. Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo respetuoso de la Constitución, de la ley y de los valores costarricenses. Es el momento de cerrar filas como familia costarricense. Es el momento de dejar atrás un mensaje de antagonismo, de odio, un mensaje de división de la familia costarricense y avanzar entre todas y todos, poniendo a un lado las diferencias. Chávez será juramentado el próximo 8 de mayo. Los dos candidatos se enfrentaron en una dura campaña llena de señalamientos en un ambiente polarizado. Chávez logró sacudirse la mala imagen del gobierno saliente, del que formó parte, para presentarse como la opción de cambio. También logró superar las acusaciones de acoso sexual que surgieron de su tiempo trabajando en el Banco Mundial.
Además, la campaña de Chávez es investigada por las autoridades electorales por una supuesta estructura paralela y legal de financiamiento. La mayoría de votos los obtuvo en las zonas costeras y rurales de Costa Rica, ganando 5 de 7 provincias costarricenses, mientras que su rival únicamente lideró en zonas urbanas. La situación en Costa Rica, entonces, es bastante interesante de analizar. 40% de abstención. Esto quiere decir, según muchos analistas, que muchas personas no tenían una afición o no querían votar por ninguno de los dos candidatos, ya que ambos tienen serios señalamientos. Eso hizo que gran parte de la población no acudiera a las urnas y al final fue claro el resultado: Rodrigo Chávez, que logró superar varios cuestionamientos en su contra. Hablemos un poco sobre lo que está pasando más al sur, porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó su primer viaje al extranjero y fue, como es tradición, a la Argentina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue recibido el domingo por la tarde por el canciller argentino en el primer viaje oficial al extranjero del mandatario chileno. Boric, quien como de costumbre lució un traje sin corbata, fue recibido en el aeropuerto con honores por una banda militar. Durante la jornada de lunes sostuvo una reunión con su contraparte argentino, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Fernández y Boric firmaron varios convenios de cooperación en materia de igualdad de género, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos humanos y cooperación consular. Es tradición que la primera visita oficial de los mandatarios chilenos sea a la Argentina. Boric dijo que además su primera visita de Estado se debe a la profunda hermandad que siente con el pueblo argentino. Afirmó que su base es América Latina y que busca construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo. Boric ha dicho en declaraciones previas que busca intensificar los lazos entre los países de la región. Boric finalizará su visita de Estado el martes, cuando tiene previstas reuniones de carácter económico, empresarial y energéticas. Boric también continúa adelante para salirse del Prosur, que es una comunidad que surgió impulsada por Piñera, por también el presidente de Colombia, que buscaba ser una alternativa al UNASUR, que fue fundado por el expresidente Hugo Chávez, y él dice que no quiere estas peleas ideológicas. Bueno, nos vamos, Sandy y Andrés. Así es, usted se ha quedado muy bien informado de lo que pasa en Guatemala y el mundo. Feliz noche. Hasta el martes.